Centinela veando, no dejes de clamar. Centinela orando, la victoria Dios te da. Velando y orando, el cielo se abrirá. Velando y orando, su poder mostrará. Dios te bendiga, Dios te guarde. A todos los que nos sintonizan a través de Aliento TV, este es un episodio más de nuestro podcast de la Iglesia Aliento de Vida en Eustis. Puedes buscarnos a través de YouTube por medio de Aliento Eustis en YouTube, Aliento Eustis en Facebook, Aliento Eustis en Instagram, Aliento Eustis en TikTok. Amén. Dale like, suscríbete. Comparte este contenido y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subimos un nuevo contenido tú puedas consumirlo de primera mano. Amén. Recibas una notificación que te indique que hay una nueva, un nuevo contenido, un nuevo video en medio de nuestro canal. Amén. En esta noche damos comienzo a otro podcast de esta casa, de uno de los ministerios más importantes, yo diría que es el fundamento de esta casa de Tabernáculo de Adoración Aliento de Vida acá en Eustis, Florida, y es el ministerio de centinelas. Los centinelas son es el ministerio de oración y de intercesión de nuestra casa. Y hoy te damos la bienvenida oficialmente al primer episodio del podcast Centinelas. Y con nosotros tengo a la líder de este ministerio, Emma Edmarí Santiago. Cariñosamente la conocemos por Emma. Vamos a darle la bienvenida a Emma en esta hora. Gloria a Dios. Un aplauso. Amén. Este podcast está dedicado para despertar y activar y sobre todas las cosas fortalecer a aquellos que denominamos que son guardianes espirituales. Amén. Son centinelas, son vigilantes, son aquellas personas que se encargan de divisar, de prever, amén, los peligros, los ataques que puede el enemigo levantar en contra de un ministerio. Porque todos sabemos que los ministerios que Dios ha establecido alrededor del mundo están sujetos a ataques, están sujetos a diferentes adversidades, diferentes luchas. El enemigo no se queda tranquilo. Esto es una batalla constante entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Amén, el reino de Dios. Y somos atacados. El enemigo nos tira con todo. Y en esta noche vamos a establecer un fundamento bien importante de por qué la iglesia, el ministerio, el ministro, el creyente, individualmente también, necesita tener una vida de oración. Emma, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bendiciones. Todo bien, pastor. Amén. Preséntate ahí. ¿Quién es Emma? Bueno, María es mi nombre completo, pero ahora me llaman Emma aquí en la casa, ¿verdad? Esta es mi casa y a veces cariñosamente como me llaman. Sí, soy mamá, soy hija, soy hermana y bueno, soy parte de este hermoso ministerio. Amén, amén. Emma es una mujer, ¿verdad? Esforzada, que llegó a esta casa hace algunos años, ¿verdad? Yo diría que algunos como 5 años, ¿no? Uh-huh. Lleva con nosotros en esta casa y como pastor quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti. Porque aunque sé que tus procesos no han sido sencillos, no ha sido fácil lo que has tenido que enfrentar, he visto una mujer resiliente que ha sobrepasado, ¿verdad?, cada una de los desafíos y de los retos que ha tenido en la vida. Como creyente y como líder de esta casa. No porque eres perfecta, pero porque has permanecido. Dios no busca gente que estén todo el tiempo, ¿cómo podría yo decir esto? Presumiendo de sus dotes espirituales o de su perfección o de su santidad.
Dios necesita gente dispuesta, gente con un corazón conforme al corazón de Él, como David. David fue un hombre que falló mucho, pero era un hombre que dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra, que Dios dijo de David, que era un hombre conforme a su corazón. Y así yo te veo. Tal vez tengas tus luchas, tal vez tengas tus situaciones, tal vez hay momentos donde no te sientas digna, pero yo sé que Dios te ve como una mujer conforme a su corazón, porque eres una mujer guerrera, eres una mujer que no te has rendido, aunque has tenido deseo de rendirte, no te has rendido y siempre le has dicho que sí al Señor. Y te he visto desarrollarte, he visto cómo has crecido. Y para mí, de verdad que como no hay un orgullo más grande en el buen sentido de la palabra, orgullo en el buen sentido de la palabra, de un pastor, de un líder espiritual, que ver a un hijo desarrollarse de la manera que tú te has desarrollado. Amén. 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 Gracias, pastor. Gloria a Dios. Ella está tratando de ser parca, ¿verdad? De pocas palabras, pero ya mismo yo creo que te vas a ir soltando y vamos a escuchar un poquito más de la verdadera personalidad de Emma, porque ella es muy dinámica y muy genuina. Amén. Emma, háblanos un poquito en tus propias palabras, ¿qué entiendes tú? ¿Cuál es la importancia de la oración en la vida del creyente? Sabemos que la oración es importante en todos los aspectos del ministerio, de la iglesia, de los grupos, de todo lo que hacemos para el Señor, del reino. Pero háblame un poquito cuál es la importancia de la oración en la vida del creyente como individuo. Bueno, es que es imposible conocer a Dios si tú no hablas con Él. Ajá. Es como todas las relaciones que tenemos físicamente hoy, ¿verdad? Tenemos nuestras relaciones humanas con nuestros padres, con nuestros jefes, y todas ellas necesitamos comunicarnos. Y la oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Y no puede haber una vida de intimidad con el Padre si verdaderamente no tenemos oración. Así que para conocer a Jesús hay que orar. Amén. Esa es una de las respuestas más sinceras y más honestas que he escuchado, porque mucha gente lo adorna, ¿verdad? No, porque la oración, pero es una realidad. Para poder nosotros conocer a aquella persona con la cual nos estamos relacionando, necesitamos tener una comunicación con él. Amén. Uh-huh. Si no hay comunicación, no nos conocemos. Amén. Yo puedo decir que una de las mejores personas que yo conozco en el mundo es a mi esposa. Pero mi esposa y yo estamos juntos en todo momento. Uh-huh. Yo me separo de mi esposa solamente cuando voy a ir a trabajar. Pero fuera de eso, mi esposa y yo estamos juntos, nos conocemos, hablamos mucho. Yo sé lo que le gusta, sé lo que le disgusta. Amén. Uh-huh. Y de la misma manera nosotros podemos tener una relación íntima con el Señor. Sabemos lo que le agrada, sabemos lo que no le agrada, uh-huh, porque lo sentimos en el Espíritu, lo conocemos a través de la palabra, ¿verdad? Cuáles son las cosas que a Dios le agradan y cuáles no. Y es bien importante que tengamos esa relación con Dios. Amén. Ahora, Emma, ¿qué pasa en una iglesia donde vemos muchas cosas sucediendo, donde vemos tal vez muchas actividades, mucha planificación, mucho ruido en las redes sociales, mucho bombo, mucho platillo, mucha adoración, muchas luces, mucho sonido, pantallas gigantes, salen afuera, reparten tratados, hacen muchas cosas, ¿verdad? Hay mucha actividad, pero no hay oración? Eso es un espectáculo, pastor. Eso es un espectáculo para entretener a la gente, porque verdaderamente no puede haber manera de que hagamos algo para el Señor sin el Señor. Y la manera de invitarlo y recibir las instrucciones por medio de la oración es subiendo al monte y yendo a buscar las instrucciones de cómo hacer las cosas. Porque hoy en día hacemos actividades largas con 5 minutos de oración. Ajá. Pero Jesús oraba toda la noche y en 3 minutos hacía el milagro. Ajá. Y yo creo que tenemos que cambiar la receta. Y el mismo mundo ha complicado lo que es la oración y mucha gente viene y llegan y dicen,
como que yo no sé orar, como que eso es muy complicado. Y yo creo que es un pensamiento del enemigo verdaderamente. Correcto. Que quiere hacer ver que la oración es algo como una cosa religiosa, una actividad religiosa bien aburrida, que es muy complicada, que tienes que saberte toda la Biblia, que tú tienes que ser súper santo para orar. Y verdaderamente orar es tú ir sinceramente delante de Dios, hablar con Él y expresarle tu sentir en tu corazón. Uh-huh. Gloria a Dios. Emma acaba de tocar un punto que es muy interesante, y es que vemos iglesias con un itinerario muy, muy nutrido, calendarios llenos de actividades, y está bien que la iglesia haga actividades, ¿verdad? Porque una iglesia que no hace actividades no tiene alcance, y no involucra, ¿verdad?, a la gente, y no atrae tampoco a la gente. Ahora, yo soy de los que cree que tú puedes tener muchas actividades, pero sin oración todas esas actividades son muertas. Van a carecer de poder, porque lo que le da poder a cada una de las actividades que hacemos como iglesia es la oración. La efectividad de cada una de las actividades que nosotros llevamos a cabo como iglesia corre sobre las ruedas de la oración. Una iglesia que no ora es una iglesia carente de efectividad, carente de poder, y como dijo Emma, podemos ver mucha adoración, muchas luces, muchos sonidos, mucho salir afuera, muchas cámaras documentando tal vez la interacción entre los ministros y las personas, ¿verdad? Repartiendo tratados, orando por la gente. Pero el resultado no va a ser un resultado de impacto, no va a ser un resultado que veamos algo permanente ahí, porque la oración es la que abre la puerta para que Dios se pueda manifestar y para que nosotros podamos recibir, como tú dijiste, las instrucciones específicas en el momento específico para que nosotros hagamos cosas que traigan un verdadero impacto y un verdadero cambio a las vidas. Amén. Emma, ¿se puede tener éxito ministerial sin una vida de oración? No. No se puede, es imposible, verdaderamente imposible. A pedirle a los muchachos que me pongan una X roja aquí cuando hay... No se puede, porque, pastor, verdaderamente, si tú quieres hacer las cosas, ¿verdad?, por tu cuenta, sin oración, tú te estás haciendo independiente de Dios. Uh-huh. Y cuando tú te haces independiente de Dios, ¿tú sabes quién se sube? Ajá. Mr. Orgullo. Y el orgullo, dice la palabra de Dios, que Él mira de lejos. Uh-huh. A los que son orgullosos. A los altivos. A los altivos. Entonces, si quieres que el Señor te mire y esté de cerca contigo, tú tienes que ser humilde. Wow. Tremendo, tremendo. ¿Por qué muchos ministerios fracasan en su encomienda como ministro? Hay un desenfoque, pastor. Yo pienso que puede ser un desenfoque porque la obra del Señor, eso es del Señor. Amén. No es de los hombres. Entonces, cuando tú verdaderamente buscas la dirección del Espíritu Santo por medio de la oración, es que es imposible de que te vaya mal, porque el Señor te va a llevar a hacer las cosas que tienes que hacer, a dar las estrategias que tienes que darle a la iglesia, como los que son pastores, ¿verdad?, o los que son líderes, o para tu propia vida, porque no solamente la oración es más que para los que tienen un cargo ministerial. La oración es para todo el que ha confesado a Jesucristo, porque es que verdaderamente es la única manera en que nosotros podemos cuidar la salvación. Correcto. Yo creo que cada fracaso de un ministerio, de un ministro, ¿verdad?, para añadir un poquito a lo que tú trajiste, que está excelente y correcto, tiene que ver con que el desenfoque, como tú dijiste, te lleva a estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Porque una persona que ora y una persona que busca, ¿verdad?, la dirección de Dios, es una persona que recibe instrucciones específicas. Y cuando tú no recibes instrucciones específicas, te das la oportunidad de estar en el lugar donde Dios no te dijo que estuvieras, en el momento donde Dios no te dijo que estuvieras, uh-huh. Y eso abre una puerta para que venga y entre de manera total y cabal
el fracaso a la vida del ministro. Por ejemplo, David dice la palabra que en el tiempo en el que los reyes iban a la guerra, él decidió quedarse en el palacio, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y ahí fue donde, mirando por una ventana, vio lo que no tenía que ver, se levantó la tentación que no pudo resistir porque evidentemente no estaban bien conectados en ese momento. Primero, la primera evidencia era que no siguió la instrucción de Dios. La segunda era que no pudo resistir la tentación. Y por eso fue que David cayó en aquel momento. Amén. Y esa caída llevó a David a tener un debacle de situaciones que lo fueron llevando a otras situaciones peores. Por ejemplo, embarazó a esa mujer. Ese embarazo lo llevó a tomar decisiones incorrectas. Dile a tu esposo que es de él, pero no puedes decirle que es de él porque él está en la guerra. Pero entonces ahora lo mando al frente de batalla para que él muera. Entonces había muchas cosas que David tuvo que hacer para solapar ese fracaso. Y yo soy de los que piensa que cada ministro que fracasa es un fracaso de oración. Amén. En algún momento te desconectaste de la oración. En algún momento te desconectaste de las instrucciones. En algún momento te desintonizaste de la frecuencia de Dios. Y estabas caminando como gallina sin cabeza, como un carrito loco, sin dirección, sin guianza. Y por eso es que viene el fracaso. Porque ningún hombre de Dios fracasa cuando está conectado a la fuente de guianza y a la fuente de las instrucciones que es el Señor. Amén. Eso es así, pastor. Él estaba en un tiempo de ocio. Yes. Era tiempo de ocio y ahí es que tenemos que tener cuidado porque es cuando, y no está mal, no estoy diciendo que no tengas tiempo para descansar y para tú estar con tu familia, pero es peligroso. ¿Qué tú haces en tu tiempo de ocio? No es el tiempo de ocio, es qué tú haces en el tiempo de ocio. Sí, porque en ese tiempo de ocio muchas veces el enemigo aprovecha para atacarte y como no estás empleando tu tiempo en cosas de edificación y en cosas que son efectivas o con propósito, ¿verdad? En el reino, muchas veces por ahí es que el enemigo nos atrapa. Yo escuché un pastor que escucho mucho, es un poquito a veces controversial, pero él decía que por ese tiempo de ocio fue que cuando David miró por aquella ventana, él vio el Playboy Channel prendido. Ese es un problema. Y nos reímos, ¿verdad? Pero la realidad del asunto es que ¿cuántos ministros hoy en día, cuántas personas hoy en día que son nos reímos, ¿verdad? Nos reímos, pero ¿cuántos ministros hoy en día, cuántos creyentes hoy en día, cuánta gente con posiciones dentro de las iglesias están batallando con la lujuria, están batallando con la pornografía, están batallando con esta atadura que es muy, muy poderosa? Una de las cosas que utiliza el enemigo hoy en día para atraer y para limitar y para tumbar a los hombres y a las mujeres de Dios también, es a través de la lujuria, de la pornografía y de todas estas ataduras carnales que representan una caída devastadora para un ministro, porque un ministro que cae de una manera tan estrepitosa como esta, aunque hay gracia de Dios, aunque hay perdón, aunque hay restauración, la credibilidad de un ministro luego de haber tenido una caída como esta se ve muy lacerada. Y hay consecuencias, pastor, porque es lo que le pasó a David. David hizo lo que hizo y después ayunó. Y quería, mediante el ayuno y la oración, hacer cambiar a Dios de padecer. Correcto. Y mediante la oración sí es posible que Dios haga. Tú puedes como intercesor, mediante la gracia del Señor, ¿verdad? El Señor sí puede permitir que tu intercesión intervenga en algunas decisiones. Por ejemplo, vemos cuando Moisés, ¿cuántas veces no intercedió por el pueblo para que hiciera algo? ¿Cuántas veces no pasó que Sodoma y Gomorra, Abraham, él intercedió y algo sucedió?
Pero entonces nosotros no podemos coger la oración como nosotros vamos a manipular a Dios. No. Yo voy a usar el ayuno para que Dios haga lo que yo quiera, porque Lo Dios que pasa no es que en hace eso. estos ejemplos, Emma, que tú me acabas de mencionar, eran personas intercediendo por otros. Cuando tú intercedes por otros, Dios te ve parado en la brecha y la oración del justo, dice la palabra, que puede mucho. Puede mucho. Y muchas veces vemos oraciones contestadas cuando yo me paro en la brecha por ti, porque no estoy haciendo una oración egoísta. Pero cuando yo cometí un error, aún sabiendo que yo estaba haciéndolo incorrecto, y trato de manipular a Dios con mi oración y con mi silicio y con mi ayuno y con mi... Entonces el Señor dice, no, pero es que tú desde antemano, antes de tú cometer el error, sabías que estabas cometiendo un error. Porque la oración no compra la voluntad de Dios. Lo que mueve la misericordia de Dios a favor del ser humano no es tanto la oración, es el arrepentimiento. ¿Con qué corazón tú vienes delante de mi presencia? Si vienes con un corazón arrepentido, aceptando que fallaste, aceptando que fuiste un cabezón y que lo hiciste mal aún a conciencia, Yes. y Dios ve un corazón arrepentido en ti, puede ser que la misericordia de Dios se manifieste a tu favor, porque conocemos a un Dios de misericordia. Eso es así. Pero la consecuencia de tu error no te la despinta nadie. Eso es así. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué diferencia, Emma, hay entre una iglesia que ora y una iglesia que solo trabaja? Bastante. No hay manifestación del Espíritu Santo. No hay manera de que haya manifestación del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos unimos en un solo cuerpo, nosotros nos unimos a ¿qué? Adorar. Adorarle. A eso es que nos reunimos en la casa del Señor, adorarle. Y por su gracia, Él nos da tantas bendiciones en medio de cada servicio, ¿verdad? Nos da momentos de bálsamo, esos momentos donde viene, ¿verdad? Nos refresca en el espíritu, ¿verdad? Y nos da palabra, pero en verdad la intención que tenemos que venir a la casa del Señor es adorarle. Pero ¿será que podemos adorarle sin nunca tener intimidad? sin nunca venir y hablar con Él? Entonces, ¿cómo tú le vas, qué tú le vas a decir? Porque es que no hay manera de tú conocer quién es Él si tú, ¿cómo tú sabes qué adoración le vas a decir? ¿Qué palabra? Porque no es lo mismo tú llegar a la casa del Señor a tú pedirle a Dios que a tú adorarle a Dios. No es lo mismo. Sí, verdaderamente, Emma, el ministerio que no ora y trabaja es el ministerio que se desgasta. Cuando yo escucho a un ministro del Señor que me dice la presión del ministerio, estoy desgastado, me quemé en el ministerio, es porque de alguna manera no te conectaste al que te da los nuevos bríos, al que te da descanso. Porque dice la palabra, venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Si estás trabajado y cargado, es en su presencia donde vas a recibir nueva fuerza. Y cuando fallamos en ir a su presencia y empezamos a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar de manera mecánica, porque yo creo que a todos nos pasa en un momento dado, ¿verdad? Que nos acostumbramos, volvemos, ¿verdad? El ministerio se vuelve un hábito para nosotros y muchas veces dejamos de lado aquello que es lo que para nosotros se constituye como ese momento de conectarnos. Este dispositivo trabaja durante todo el día. Yo lo tengo trabajando durante todo el día, estoy buscando las notas, escribo las notas, ¿verdad? Pero hay un momento donde este dispositivo, la batería, cae en rojo. Y eso me indica a mí que necesita conectarse para recibir nueva energía, nueva carga. Amén. Entonces, nosotros como ministros, ¿verdad? Nuestro cuerpo físico se agota. Pero por eso yo me conecto a la cama durante la noche por mis 6, 7, 8 horas para recargar fuerza y tener energía para el próximo día. Espiritualmente trabaja de la misma manera. Toda verdad es paralela. Espiritualmente, si nosotros estamos desgastados, tenemos que conectarnos con Dios. Y Él es el que se va a encargar de renovar nuestras fuerzas.
Y dice la palabra, miren lo interesante de esto, que a todos los que son matemáticos y estadísticos, dice la palabra que Él es el único que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y todo el que sabe de matemáticas sabe que todo número multiplicado por 0 te da 0. Pero Él es el único que multiplica por 0 y te da resultado. Amén. Porque cuando Él te aumenta la fuerza, es algo sobrenatural. Y yo tuve aquí una ministro en un podcast que hicimos hace poquito, a Racho Rivera, que la bendigo y la honro. Racho, si estás viendo esto, un saludo a ti, a tu ministerio, oramos por ti y te bendecimos. Racho me dijo aquí que para ella el ministerio no representa una presión, porque todo aquel que se conecta a la fuente y todo aquel que se conecta a Dios, Dios le va a dar todo lo necesario para poder llevar a cabo el ministerio. Entonces, cuando trabajamos y no oramos, nos desgastamos. Cuando ayunamos sin buscar dirección de Dios en oración, lo que hacemos es pasar hambre. Ujú. Eso es así. Amén. Cuando evangelizamos de maneras creativas y no oramos y no buscamos dirección de Dios para que Él nos dé la estrategia, lo que hacemos es salir a la calle a exponernos, ¿verdad? A mostrar lo que estamos haciendo. Cuando adoramos en la iglesia, cantamos cánticos y no nos conectamos a Dios y no buscamos dirección de Dios y no nos relacionamos con Dios, estamos dando un concierto. No somos muy diferentes a lo que hace Britney Spears, a lo que hace cualquier artista secular. Porque yo creo que hay muchos artistas seculares, y voy a decir esto aquí aunque me caigan chinches. Hay muchos artistas seculares que antes de comenzar sus espectáculos hacen una rueda de oración y oran. Yo he visto gente secular que antes de salir al escenario hacen una oración con su equipo de trabajo. Son seculares. Ujú. Mas, sin embargo, los ministros de adoración hoy en día llegan con sus gafas y piensan que no necesitan orar, piensan que no necesitan conectarse con Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque no es lo que tú sabes hacer, no es lo que tú tienes experiencia haciendo, no es lo que tú haces con excelencia porque tienes dones y talentos, ¿verdad? Es lo que tú estás ministrando al pueblo. Y eso es bien peligroso. Amén. Amén. Emma, vamos a hablar un poquito de los tipos de oración y de sus aplicaciones. Amén. Está la oración de adoración. ¿Qué diferencia hay entre pedir y adorar? Bueno, pues la palabra dice pide y se te va a dar. Uh-huh. Pero no debe ser la manera que llegamos a la casa del Señor. Porque debemos venir a la casa del Señor orando y adorando. O sea, hablando con Él y reconociendo quién es Él. Porque cuando reconocemos quién es Él en una oración, quién es Él, quién es al que tú le sirves, a quien tú creíste, eso te redime. Eso redimió a cuántas personas en el Evangelio. Ajá. Que ellos primeramente creyeron en que Jesús era el Mesías. Yeah. Y eso fue, dice, tu fe te ha salvado y lo sanaba. Uh-huh. Y así esa debe ser la mentalidad que debemos llegar a la casa del Señor. No es que no podamos pedirle al Señor, sino que nosotros tenemos que ir reconociendo quién es Él y dándole gracias de ya. Porque si estamos aquí, es por su gracia. Amén, amén. Yo creo que la adoración y la gratitud van tomadas de la mano. Cuando nosotros pedimos sin adorar, nos vemos egoístas. Porque no queremos darle a Dios lo que le corresponde a Él, que es la adoración. Que nosotros no fuimos creados para pedir, mas fuimos creados para adorar. Entonces, yo creo que también hay un orden muy específico en la oración, los tipos de oración y sus aplicaciones, porque Jesús fue claro
con el Padre Nuestro, ¿verdad? Y el Padre Nuestro comienza precisamente con Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto me habla a mí de adoración. Y cuando tú vas a la presencia de Dios solamente con peticiones, nos vemos egoístas. Y ahí es donde aplica la palabra que dice que pedís, mas no recibís, porque pedís mal. Porque pides para tus placeres, porque pides por capricho, porque pides para cumplir tus deseos, pero no estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, es bien importante porque lo que tú acabas de decir me enseña que la adoración prepara una atmósfera y hace que la atmósfera sea propicia para que se manifieste la presencia de Dios en milagros, que muchas veces estos milagros que Dios está presto a manifestar en una atmósfera preparada por medio de la adoración, muchas veces vienen a contestar tus peticiones antes de que tú las traigas. Amén. Porque dice la palabra, no está la palabra completa en tu boca cuando ya Él la conoce Él toda. la conoce todo. Entonces, si Dios ve esa disposición de la persona de adorarle por encima de lo que te vengo a pedir, Señor, por encima de lo que estoy necesitando, por encima de lo que estoy sintiendo, nada de lo que yo soy, nada de lo que a mí me pasa, nada de lo que yo necesito, nada de lo que yo estoy sintiendo hace que tú pierdas un ápice de tu gloria, de tu majestad, de tu soberanía. Me des lo que te estoy pidiendo, no me des lo que te estoy pidiendo, sigues siendo Dios y eres digno de adoración. Y te voy a adorar en la abundancia y te voy a adorar en la escasez. Y te voy a adorar en mis emociones de felicidad, pero también te voy a adorar en la adversidad y en la tristeza. Te voy a adorar cuando estoy bendecido en abundancia, pero también te voy a adorar cuando estoy en escasez. Óigame, cuando hacemos esto, toda la atmósfera se prepara y toda la atmósfera se hace propicia para que recibamos lo que estamos pidiendo antes de que lo pidamos. Y la palabra dice que deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. Entonces, cuando hacemos eso, estamos uniendo lo que nosotros pensábamos que quizás eran nuestras necesidades o nuestros deseos. Y cuando nos unimos en una adoración con Él, Él muchas veces no va a cambiar. Vamos a cambiar nosotros. Yes. Entonces, cuando cambiamos nosotros, nos damos cuenta de que ya eso no era una necesidad, que quizás era un capricho. Entonces, vamos a querer lo que Dios quiere para nosotros. Wow. Y ahí se manifiesta la gracia del Señor y entonces Él nos da. Él nos da y en abundancia porque, mira, Él no se queda cortito. Por eso es líder del ministerio de oración en esta casa. Gloria a Dios. Aleluya. Emma, háblame un poquito de la oración de confesión. ¿Por qué es necesaria antes de interceder? ¿Por qué es necesaria antes de pedir confesarnos delante de la presencia de Dios? Bueno, hay unos versículos en la Biblia que hablan de esta invitación a las bodas, ¿verdad? Y este hombre fue sin las vestiduras de boda a ese lugar. Y la palabra que dice que lo sacaron. El Señor los mandó a sacar, ¿verdad? El anfitrión del evento los mandó a sacar. Dice que lo ataron de pies y manos, le tiraron afuera a la oscuridad, a las tinieblas, al rechinar y el crujir de dientes. Entonces, nosotros no podemos presentarnos delante del Señor como nos da la gana. Porque estamos presentándonos delante del el creador de todas las cosas, el rey del universo, el todopoderoso. Y tenemos que tener temor reverente. Y ese temor reverente no va a pasar si tú no tienes oración. Porque no hay manera de que tú tengas temor reverente si tú no oras. Entonces, tú tienes que limpiarte tus vestiduras.
Y es ahí en la presencia del Señor cuando somos sinceros. Simplemente no tienes que decir muchas palabras de domingo, no tienes que sacarte el diccionario teológico, ni saberte del Génesis, al Apocalipsis, ni saberte las revelaciones más profundas. Ni el original griego, nada ni de hebreo. eso, ni qué significan los 4 caballos del Apocalipsis, ni nada de eso, porque de eso no se trata, porque la gente lo complica, de verdad. Yes. Es tú ir sincero. Mira, Señor, hoy fui malcriada con la empleada de McDonald's. Ujú. Le dije una grosería porque me dio Sprite en vez de Coca-Cola. Ujú. Cosas sencillas, porque es que nos pasan todos los días. Y a veces son cosas así de sencillas, por a veces son pensamientos que tenemos de Yes. Entonces es tú ser valiente y sincero lo suficiente con Dios, porque a Dios tú no lo vas a engañar. Ajá. Tú puedes engañar al pastor, tú puedes engañar a tu líder, Correcto. a tu esposo, tú puedes engañar a quien tú quieras, pero a Dios no lo va a engañar, ya Él lo sabe. Él lo conoce todo. Entonces, cuando tú te pones en la perspectiva de que Él está en todo lugar, Él es el Roy, el que todo lo ve, Él ya me vio. Yo no se lo puedo esconder, Él sabe lo que yo estoy pensando. Entonces yo, wow, Señor, ya, yo pensé así mal de esta situación. Entonces tenemos que ir presentando con sinceridad, Señor, pensé así, pero yo no quiero volver a pensar así. Yes. No quiero volver a cometer este error. Amén. Señor, yo no quiero seguir pecando con esto. Señor, por favor, límpiame, purifícame. Pero, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a no seguir haciendo lo mismo, porque tú sabes que tú te puedes matar. Y esto, yo creo que hay una confusión en algo, pastor, y es que la gente se cree que arrepentirse es matarse llorando. No, eso es remordimiento. Tú te puedes matar llorando, tú puedes, mira, deshidratarte con las lágrimas ¿Ya? y no cambiar, levantarte de ahí y seguir haciendo lo mismo. Correcto. Porque tú puedes experimentar remordimiento y es sentirte mal por lo que hiciste, ¿verdad? Pero continuar haciéndolo. El arrepentimiento da un fruto. Por eso es que la palabra habla de frutos dignos de arrepentimiento. Y el fruto de arrepentimiento, lo que evidencia un corazón verdaderamente arrepentido, es una persona que no vuelve nuevamente a cometer el mismo pecado, el mismo error, el mismo comportamiento, porque un arrepentimiento se define como un cambio de dirección. Si yo voy en una dirección y esa dirección es equivocada, para yo mostrar que realmente estoy arrepentido de ir por ese camino, yo tengo que cambiar el curso en el que me estoy dirigiendo. Si no hay un cambio, no ha habido un arrepentimiento genuino. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la diferencia de lo que es arrepentimiento versus remordimiento. Ujú. Porque mucha gente se siente mal. Hay muchos hombres que cuando los cachan en el error, que le fueron infiel a su esposa y son descubiertos, les entra un remordimiento y lloran, compran flores, Ujú. Compran Pandora. compran Pandora, compran diamantes, amén, y llegan y cuando consiguen el perdón de su esposa, vuelven otra vez a la misma conducta que tenían antes de ser infiel, de ser promiscuo, porque hubo un remordimiento, mas no hubo un arrepentimiento. Eso es así. Y la palabra dice que Él prefiere obediencia en vez de sacrificio. Correcto, correcto. Amén. Otro tipo de oración, Emma, es la oración de petición. Ahora, ¿cómo evitar orar de manera egoísta? ¿Y cuál es la diferencia entre la necesidad y el deseo? Bueno, eso es una pregunta bien larga, pastor. Sí. Primero, ¿cómo evitar la oración de forma egoísta? Bueno, o orar de forma egoísta. Yo creo que para evitarla tú tienes que dejar de ver tu problema. Porque si no, ensimismamos en ver nuestros propios problemas y ver mi situación y caer en esa conmiseración de victimización, de que, ay, es que yo lo estoy pasando tan mal y yo necesito un milagro, yo necesito un milagro, yo necesito un milagro. Y tú llegas aquí y lloras y vas a tu casa y sigues llorando por lo mismo. Yo creo que te vas a quedar en ese ciclo ahí y solamente la gracia de Dios te puede alcanzar. Pero yo creo que es mejor tú mirar más adelante y decir, oh, yo voy a orar por la hermana. Aquella hermana tiene una situación muy grande. Uh-huh. Voy a orar por mis pastores. Yo voy a orar por los misioneros. Yeah. Entonces, cuando nos ponemos en la brecha a orar por otras personas, cuando nos ponemos a la disposición de que ya no me voy a enfocar en mi problema, yo voy a dejar ese problema en las manos del Señor. Entonces, yo puedo orar y me puedo enfocar en el problema que tiene mi hermana y irme de rodillas
a clamar por ese problema y definitivamente, mira, el Señor te da paz, porque dice que busques el reino de Dios y su justicia Primero. y que todas las cosas os serán añadidas. Yo creo que si yo estoy orando por mi hermana, el Señor, Él tiene mi situación y no es que no la voy a presentar en oración. Correcto. No es que no la voy a presentar, Yes. sí, yo me voy a presentar en oración. Ujú. Sí, yo voy a hacer un clamor por mí, porque yo antes, como estábamos diciendo, tenemos que ir limpios delante del Señor. Correcto. Y parte de esa oración es yo presentar, Señor, mira esta situación. Yo estoy esperando por tu dirección, Espíritu Santo, después que nos limpiamos nuestras vestiduras. Entonces podemos clamar y pararnos en la brecha por otro. Pero hay muchos tipos de oración, pastor, porque Yeah. muchas veces hay oraciones que no tienen palabras. Ujú. Gemidos indecibles. Simplemente yo he tenido esos momentos donde lo único que he podido es llorar. Ujú. Y no estoy diciendo una palabra, pero el Señor conoce lo que hay en mi corazón. Y dice la Biblia que Él enjuga cada una de tus lágrimas. Él las seca, Él las recoge. Y me llama la atención eso que dices porque la palabra nos enseña, mira, lo que pasa con las oraciones egoístas es que queremos mover a Dios muchas veces con una pataleta. Tirarnos al piso, dar 4 puños, dar 4 patadas en el piso, como un niño malcriado en el supermercado cuando no le quisieron comprar el sneaker. ¿Okay? Y eso no mueve a Dios. Una pataleta, un berrinche no mueve a Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra en cuanto a nuestras peticiones? La palabra dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de la presencia de Dios con toda oración y súplica. Ujú. Amén. Y dice que el Dios, que Dios se va a encargar de darnos todo lo que nosotros necesitamos. Dice también otra porción, conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, ¿cómo no orar de manera egoísta? Muchas veces queremos tomar un seminario teológico para poder entender esto. No, porque yo para no orar de una manera egoísta, yo fui al instituto. Y la realidad del caso es que es bien sencillo, Emma. Cuando nosotros buscamos las palabras rojas en la Biblia, nosotros aprendemos tanto. Porque no es lo que dijo el apóstol, no es lo que dijo el profeta, no es lo que dijo Moisés, no es lo que dijo Jonás, ni Nahum, ni Habacuc, es lo que dijo Jesús. Cuando Dios nos habla, y yo no estoy diciendo que ninguno de los otros libros, ¿verdad?, son inspirados por Dios, es palabra de Dios también. En cada uno de ellos hay palabra de Dios. Pero hay algo especial en las palabras rojas en la Biblia cuando Jesús hablaba. Y cuando Jesús dijo, cuando oréis, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comenzamos con adoración. Ujú. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando tú le dices a Dios, hágase tu voluntad. No importa lo que yo necesite, no importa cuál es mi necesidad, hágase tu voluntad. Amén. El Jueves Santo nos tocó a Pastora y a mí traer la reflexión del Getsemaní. Y la oración del Getsemaní fue una oración muy intensa, fue una oración muy profunda, fue una oración muy sufrida. Pero la victoria más grande de Jesús, la gente piensa que fue en la cruz. La victoria más grande de Jesús fue en el Getsemaní. Cuando le dijo a Dios, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y eso lo que hace es que quita todo egoísmo de nuestro corazón para pedir a Dios peticiones limpias. Fíjese lo que dice después de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Amén. Poderoso. Perdona nuestras ofensas. Amén. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el pan de cada día era lo más importante que una persona podía pedir. Que si tenía burro, que si tenía asnas, que si tenía ganado, que si tenía esto.
danos nuestro pan de cada día. Permíteme pescar, permíteme tener aceite y harina para poder subsistir. Eso era lo más importante. Y hoy en día nosotros nos estamos preocupando por BMW, por Mercedes-Benz, por una casa de 5 cuartos con HOA. Mire, Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. Ujú. Amén. Y para nosotros poder identificar si estamos pidiendo egoístamente o no, tenemos que diferenciar lo que es necesidad versus deseo. Necesidad. Señor, dame un carro, necesito un carro. Yo no le voy a poner a Dios condiciones. El carro que tú me quieras dar, Señor, porque es para ti, porque es para poder ser efectivo haciendo lo que tú me has llamado a hacer. Si te da un BM, gloria a Dios. Pero si te da un Toyota Camry, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. La oración de intercesión, como bien dijiste, Emma, significa pararse en la brecha por otro. ¿Puede Dios cambiar decisiones por causa de un intercesor? Eso lo hablamos ahorita. Sí, porque el mismo Moisés, ¿cuántas veces no lo hizo por el pueblo? Yeah. Abraham por Sodoma y Gomorra, y algo pasó porque iban a destruirlos a todos. Lot no iba a salir de ahí, pero salió porque Abraham se puso en la brecha. Fue valiente y tuvo ahí en la brecha por él y se salvó. Yes, yes. Entonces, la oración de guerra espiritual, ¿qué me dices tú de eso? ¿Cuándo se activa este tipo de oración? Eso tiene que ser en el espíritu, pastor. Tú no puedes irte a planificar una guerra, porque eso es nuestra guerra, no es contra carne ni sangre. Tú no puedes ir porque te vayan y te inviten a orar por una casa y porque el hermanito, tú sabes que tiene un problema con él. Y ella dice, tú vas desde tu casa pensando, yo voy a hacer guerra espiritual, olvídate, yo voy a reprender esto, aquello, lo otro. No funciona así. No funciona así. Entonces, pero tú como centinela, sabes cuándo tienes que activar la oración de guerra espiritual. Porque Dios te permite ver ciertas cosas. ¿Qué ves tú o qué el Señor te permite ver que te alerta a tal punto de decir hay que hacer guerra espiritual? Muchas veces, pastor, no, la gente creerá que eso pasa aquí en la iglesia, porque hay una atmósfera, porque estamos todos reunidos, pero muchas veces esos momentos pasan en una puerta cerrada en la casa de uno, porque es cuando tú estás allí, el Señor te advierte, porque por eso es que somos, ¿verdad?, centinela, en esta casa, en el ministerio de oración. Se llama centinela porque somos vigías. Y los vigías ven desde antes, están en las murallas. Y desde antes que se reciba el ataque, ven al enemigo estamos viendo, ¿verdad? Se supone que si estamos orando, si verdaderamente estamos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer, tú vas a recibir en oración. Tú vas a sentirlo en el espíritu y el mismo espíritu te va a hacer esa invitación a que tú tengas que entrar en esa batalla espiritual. Pero nuestra batalla no es contra carne ni sangre, no es contra el hermano ni contra la hermana, no, es contra los planes del adversario. Es bien interesante porque este nombre de centinela el Señor se lo da a esta casa viendo el concepto de lo que es un centinela, un vigía, como tú bien dices, que están en las torres de las ciudades amuralladas, con una capacidad de ver lo que el pueblo dentro de la ciudad no puede ver. El centinela está en una posición de privilegio, en una posición elevada, para poder discernir y poder ver a la distancia cuando se acerca un peligro o un posible ataque. Porque no todo lo que se acerca necesariamente es un ataque. ¿Okay? Hay cosas que se acercan. Es más, hay gente que se acerca para bendecirte. Eso es así. Hay gente, muchas veces tú puedes ver a la distancia un convoy de personas, de gente que se está acercando a la ciudad. Y tú puedes alertar a la ciudad, vienen a atacarnos. Y cuando tocan la puerta de la ciudad,
vienen con provisiones, vienen con mercancía para ofrecernos, para bendecirnos. Uno no lo puede discernir a la distancia en el primer momento, pero por eso es que es tan importante el discernimiento. El discernimiento. Entonces, el centinela no está en el mismo nivel que el resto del pueblo. Uh-huh. El resto del pueblo está ocupado en sus quehaceres, pero la asignación del centinela es elevarse. En oración. Es subir. En oración, pastor. Es subir. Es subir en oración. Es subir y en crecer oración. En humildad. Correcto. No es elevarse de altivez, no, sino es subir en tu intimidad con Dios, en tu nivel de oración. Porque la oración es la que te eleva a los lugares en los que tú puedes discernir e identificar cuando se acerca un ataque. Entonces, cuando tú identificas, ya esta gente, este es el enemigo, vienen con armas, vienen preparando sus armas para atacarnos. Ahí tú identificas y tienes que activar la oración de guerra espiritual. Ahí es donde sonamos las alarmas, ahí es donde sonamos los chofares, para que el pueblo se prepare para un ataque inminente. Amén. Y eso es la oración de guerra espiritual, es preparar al pueblo para que todos estén listos para la batalla, porque hay un ataque que se acerca. Y muchas veces hasta los mismos líderes de la casa ignoran en ocasiones cuando viene un ataque. Pero los centinelas están orando y activándose en guerra espiritual. Amén. ¿Qué cosas solo ocurre cuando el pueblo ora? ¿Qué cosas tú has visto que ocurren en el pueblo cuando el pueblo se une a orar? Bueno, ¿qué pasa? Lo que el Señor quiere que pase. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere bendecirnos todo el tiempo. Amén. Él quiere derramar su bendición hasta que, mira, sobreabunde. Él quiere derramar unción. Él quiere dar dones, talentos. Él quiere sanarnos. Él quiere libertarnos. Amén. Y eso es lo que pasa cuando verdaderamente oramos y cuando verdaderamente estamos sinceramente buscándole con honestidad, sin buscar aplausos, porque no podemos estar en un ministerio de oración para que digan, yo soy intercesor, porque tú podrás decir que tú eres intercesor, pero el Señor sabe si tú eres intercesor de verdad. Y entonces, verdaderamente no puede ir pensando en aplausos, porque no se trata de aplausos. Yo creo que el trabajo de la oración verdaderamente no se ve. Uh-huh. No se ve porque tú estás en los backstage, tú me entiendes, atrás de las cortinas, allá en tu casa, cuando el Señor te levantó a las 3 de la mañana con una pesadilla de algo, y allá tú estás intercediendo primero por tu casa, por los ministerios, por tus ministros, por tus pastores, por todos los hermanos, por la familia, y es allí donde verdaderamente se conoce. Mira, y esto es algo bien importante que quiero hacer contigo para que tú sepas lo importante. Porque tú acabas de mencionar algo que es muy cierto, que el resultado de la oración muchas veces tú no lo ves. Pero no quiere decir que no esté ocurriendo. Y yo te voy a decir que yo lo veo. A lo mejor tú no lo ves, pero yo lo veo. Y te puedo decir porque desde que se instituyó un ministerio de intercesión en la casa, porque esta casa siempre ha orado, ¿verdad? Siempre hemos sido una casa de oración, pero el primer año, los primeros 2 años, tal vez no había formado un ministerio de oración o de intercesión dentro de la casa. Cuando nos empezamos a formalizar un poco más, entonces se identificaron, ¿verdad?, esas personas que eran poderosos en la oración y yo creo que ahí fue que tú llegaste y comenzamos, ¿verdad?, a hacer estos servicios de oración y Dios te levanta como líder del ministerio de intercesión y de oración. Pero yo quiero que tú sepas que la diferencia desde que el ministerio de oración se estableció en la casa se ve hasta en las predicaciones.
hasta en la respuesta de la gente a la palabra que se predica, en la adoración, en el liderazgo, en la efectividad de la iglesia, en el crecimiento. Gloria a Dios. Porque una iglesia Amén. no necesariamente, una iglesia que ora no necesariamente va a crecer en número. Ujú. Tú puedes seducir a la gente para que vengan aquí. Y podemos convertirnos de 100 miembros a 500 miembros en 6 meses, tal vez sin oración, pero eso no es crecimiento. Eso no me habla a mí de crecimiento. Me habla de números, pero el número no necesariamente se traduce en un crecimiento real. Crecimiento es lo que yo he visto en esta casa. Crecimiento es que la gente que llegó en una condición, hoy los vemos Amén. diferentes. Hoy vemos gente que le dijo que no al pecado, gente que hablaban de una manera y hoy hablan de otra, gente que estaban atados o atadas a pecados, ¿verdad? Que eran difícil para ellos soltarlos, y hoy hemos visto cómo la mano de Dios se ha movido a favor de ellos. Ese crecimiento es el que da la oración. Amén. Y aunque muchas veces tú no lo percibas porque estás tras bastidores, como tú dices, yo como pastor lo he podido ver. Amén. Qué bueno. Y Gloria quiero a Dios. dejarte saber que el trabajo de la oración está dando unos resultados maravillosos en la casa. Amén. No te rindas, Amén. no Amén. desmayes, sigue trabajando, Amén. porque es evidente los resultados que trae la oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque de verdad que ha sido el Señor, siempre ha sido el Señor. Amén, amén. La oración abre puertas que las estrategias humanas no abren. Tú puedes planificarte para un día de evangelismo y salir y repartir 1000 tratados. Y al otro día prepararte para recibir 1000 personas y no te llegó ni una. Sin embargo, yo oré y le dije al Señor, Padre, yo no tengo el tiempo para mantener redes sociales, no tengo el tiempo para eso. Pero yo voy a abrir un perfil de Google, voy a marcar en el mapita que Aliento de Vida está en este lugar y lo dejé ahí. Las fotos que teníamos, viejísimas, de cuando empezamos en este templo. Y yo no visitaba Google para mantener las fotos, para actualizar, simplemente puse los horarios de servicio y lo dejé ahí. Pero yo oré, dije, Señor, que sea lo que tú quieras. Si la gente está buscando una iglesia, que puedan encontrarnos a través de Google. Emma, hemos hecho actividades de evangelismo. Sí, han venido 2 o 3 personas a través de las actividades de evangelismo. Pero yo creo que el crecimiento grande de esta casa ha sido porque un día yo oré y le pedí al Señor y el Señor me dijo, ábrete esa cuentita de Google ahí y déjala ahí. No tiene que estar encima de ella. Y yo creo que más del 80% de las personas que han llegado a esta casa han llegado a través de Google, de un anuncito de Google. Wow. Porque la oración abre puertas que las estrategias no abren. Amén. Amén. ¿Cuál es la responsabilidad de un intercesor dentro de la iglesia? ¿Y por qué el intercesor ve lo que otros no ven? Bueno, cuidar, nos toca cubrir, guardar el muro. Somos ese muro de oración, de cobertura, que guardamos a la familia de los ataques. Pero también vemos cuando viene la provisión, como estabas diciendo, cuando viene la bendición, porque hay tiempos que son indicados y son precisos para hacer y tomar decisiones. Amén. Y se supone que como intercesores estamos, sabemos entender los tiempos del Señor. Y bueno, eso es
necesitamos conexión con el Señor. Amén. Cada vez más. Y no es una oración liviana, tampoco es que tú te vas a estar como una cotoja en la presencia de Dios hablando. Porque le digo de verdad, pastor, que cuando más el Señor me ha hablado es cuando más silencio he hecho. Cuando yo me voy con mi Biblia y me voy a ese lugar, yo tengo un lugar que me encanta, un parquecito, me voy en la esquina del parque y cuando yo siento que necesito salir de mi cuarto, porque en el cuarto uno siempre tiene su esquina de oración, pero yo no, necesito ir a este lugar. Yo tengo una esquinita en un banco, en un lugar, y yo voy ahí y nada más viendo la naturaleza con mi Biblia. El Señor me habla tanto a través del viento, a través del mover de la agua, a través de los animales que veo. Me han pasado cosas sobrenaturales. Gente me dice comentarios que ellos no saben, son gente del mundo. Y yo sé que son contestaciones del Señor, que tú sabes que son cosas sobrenaturales del Señor. Pero muchas veces eso ha pasado en silencio. Simplemente yo, Señor, aquí estoy. Háblame. La gente cree que la oración es simplemente tú hablarle a Dios, pero la oración es una conversación. Y una conversación envuelve un emisor y un receptor y es una comunicación en doble vía. Porque si fuera de aquí para allá nada más, sería un monólogo, no es una conversación. Entonces, nosotros estamos teniendo una conversación. Yo hablo, tú hablas, ¿verdad? Pero hay mucha gente que van a la presencia de Dios, se arrodillan, en el nombre de Jesús, amén, y me levanté y me fui. Entonces, cuando tú no pasas tiempo en esa postura de oración y haces silencio para recibir de Dios, no es que Dios te va a hablar audible. No todo el mundo tiene la experiencia de que Dios le habla audible. Pero en ese momento, Dios impresiona en tu espíritu cuáles son las decisiones correctas a tomar. Dios te habla por medio, como tú dices, del viento, del agua, de la naturaleza, de aquello. Dios te muestra su grandeza de tantas maneras. Y no es casualidad que la Biblia diga que los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y no es casualidad que diga que las piedras van a hablar. A veces se te va a acercar gente, como tú dices, que ni siquiera son cristianos, que Dios le va a poner una palabra en su boca que ellos no saben ni por qué lo están diciendo, pero tú sí. Eso es así. Porque tú sabes que Dios lo usó para traerte una contestación que tú necesitabas, porque Dios necesita un cuerpo y una boca para hablarte. Y esa persona Dios lo usó en un momento dado para hablarte a ti, no porque Él es santo o es bueno, no. Es porque tú necesitabas escuchar esa respuesta en ese momento. Y la gente pierde de perspectiva eso. ¿Ven? Ahora, antes de despedirnos, te voy a permitir, ¿verdad?, que te dirijas ahí a esa cámara y que le des un consejo a todos los ministros, a todas las personas a todos los creyentes en general, que nos ven y que tal vez están fallando en su vida de oración y tal vez buscan conectarse con Dios, pero no encuentran, ¿verdad?, esas palabras, no saben cómo entrar en esa vida de oración. ¿Qué consejo tú les das? Yo verdaderamente el mejor consejo que puedo dar, que siempre, ¿verdad?, ha sido una bendición en esta casa, y es que busca un recurso. Si tú sabes que solo estás intentando conectarte en oración, si sabes que solo estás tratando de estudiar la palabra y tienes una dificultad, porque sabemos que cuando estamos llegando a los caminos del Señor no entendemos muchas cosas, pero en tu iglesia, si no perteneces a esta casa, busca una persona que sea recurso, que te ayude, que te guíe a orar contigo. Verdaderamente hay algo bien poderoso cuando oramos los unos por los otros, y eso te va a levantar. Y creo que ser honesto, abrirnos, buscar ayuda, yo creo que eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos unamos, pero no que nos unamos. La gente se cree que nos tenemos que unir más que para mostrar dones y talentos, pero no. Hazte vulnerable, muestra que tú también necesitas, muestra que
también necesitas el apoyo de alguien más, ser escuchado. Somos escuchados por Dios, pero por algo el Señor nos puso en una comunidad de fe. Y es porque nosotros tenemos que contar con este hermano. Y ese hermano tiene algo que tú no tienes, que te puede dar y te puede bendecir. Y bueno, yo creo que cuando hacemos eso, Dios se agrada de eso, porque nos ayuda a trabajar en unidad y crecemos en amor. Amén, amén. Emma, quiero decirte que estoy bien orgulloso de ti. Quiero darte las gracias, porque sé que tal vez estabas un poquito nerviosa, Horrible. pero ya viste que ya fluiste de lo más bien. Quiero darte las gracias, ¿verdad? Por tu compromiso, por renunciar muchas veces a hacer de ti y de tu hijo para obedecer a Dios. El centinela, Emma, no duerme espiritualmente. El centinela discierne los tiempos. El centinela discierne los ataques y las temporadas, pero sobre todo el centinela no busca reconocimientos personales. Lo único que el centinela busca es el respaldo de Dios. Amén. Y por cuanto en lo secreto has sido diligente, Dios te recompensa en público. Gloria a Dios. Amante Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta noche por este episodio, por este podcast de Centinela, Señor. Te doy gracias por la oportunidad de tener esta conversación, Señor, con mi hija espiritual, con esta líder del ministerio de oración e intercesión de esta casa. Te doy las gracias, Señor, porque tú la has levantado y la has escogido con este propósito, Señor, y la sigues preparando cada día más, Señor. Sé tú fortaleciendo, Señor, sus lomos. Sé tú, Señor, abriendo sus ojos espirituales aún más, Señor, a todo aquello, Señor, que tú le quieres mostrar, Señor. Sé tú, Señor, permitiendo que sus palabras, Señor, sean saetas espirituales en el mundo espiritual, Señor, que hagan retroceder al mundo de las tinieblas, Señor. Padre, que la intercesión de esta mujer, Señor, y de todos los centinelas, Señor, que ella dirige, Señor, Padre, logren desarticular, Padre, planes antagónicos del infierno, planes que se han levantado en contra de la iglesia de Jesucristo, Señor, para limitarnos, para sabotearnos, para frenar nuestro avance, Señor. Yo declaro, Señor, que ella hará oraciones, Señor, de guerra espiritual, Señor, que hará retroceder el mundo de las tinieblas, Señor, y que hará caer a tierra todo plan antagónico del enemigo, Señor. Padre, pero así como ella, Señor, ha sido diligente, Señor, velando por el bienestar de tu reino, de tu iglesia, del cuerpo de Cristo. Señor, así como aquellos hombres rompieron el techo para bajar a su amigo, Señor, en un acto de intercesión poderoso, Señor. Así, Señor, también tú te haces cargo, Padre, de sus propias necesidades personales, Señor. Yo declaro, Señor, que tú suples de manera abundante, Señor, todo lo que esta hija tuya necesita, Señor, para ella, para su hijo, Señor, para su familia, Señor, alrededor de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro provisión y abundancia, Señor, sobrenatural. Oh, Padre, la provisión que proviene de ti, Señor. Oh, Padre, Señor, la fortaleza que proviene de ti, Señor. Oh, Padre, Señor, y los pasos, Señor, que ella necesita dar para ser bendecida, Señor. Eres tú quien los diriges, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, derrama bendición abundante, Señor, sobre esta hija, Señor, que no ha sido egoísta, Señor, sino que ha sido dada, Padre, para adelantar la causa del evangelio, Señor, en esta tierra, Señor, y en esta ciudad, Padre. Yo pido, Señor, que seas tú, Señor, colmándola de bendiciones, Señor, que ella pueda testificar, Señor, cosas poderosas, Señor, que tú le has otorgado, Señor, peticiones, Señor, y anhelos, Señor, de lo profundo de su corazón serán contestados en el nombre de Jesús por tu diligencia, por tu disposición.
y por no decirle que no al Señor. La recompensa viene y es grande en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hija, por estar aquí nuevamente. Te honro, te bendigo. Bendiciones, pastor. Amén. Gracias. Y a todos los que se sintonizan a través de Aliento TV, este ha sido el primer episodio del podcast Centinelas. Así que suscríbete, dale like a este contenido, comparte, aleluya, este video para que otras personas puedan ser bendecidas, aleluya, y ayudes a este canal a crecer, amén, y tener más alcance. Y también activa la campanita para que todos nuestros videos tú puedas accesarlos de primera mano, recibiendo una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido el pastor José Pimentel. Buenas noches. Centinela veando, no dejes de clamar. Centinela